Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy voy a comenzar una serie de videos para hablar sobre el tema del sínodo, sobre la sinodalidad que se está llevando a cabo en toda la Iglesia Universal. Es un proceso que inició el año pasado y que terminará en 2024. El Papa ha extendido un año más este proceso que estaba pensado primero para terminar en el año 2023, pero recientemente el Santo Padre ha decidido que es mejor prolongar un tiempo más este proceso para sacar más provecho de él. Sin embargo, hay algunos obispos, entre ellos un cardenal, que recientemente han expresado preocupación por el rumbo que está tomando el sínodo. Ellos afirman que el sínodo está siendo manipulado desde arriba, desde los que tienen el control en Roma sobre este proceso sinodal. Sobre esto vamos a estar hablando, así es que les invito a que se queden con nosotros, el programa va a estar interesante. Les pido también que por favor le den like a este video, que compartan con otras personas para que el mensaje pueda llegar a más gente. Y también les pido que se suscriban a este canal si no lo han hecho hasta ahora. De esa forma me ayudan a continuar con este apostolado. Y bueno, pues vamos a comenzar explicando qué es el sínodo sobre la sinodalidad. Y para eso nos vamos a basar en lo que la página oficial del sínodo dice y que nos explica aquí qué es la sinodalidad. Como preámbulo quiero explicar que la palabra sínodo viene del griego y significa el mismo camino. Hodos hodu en griego es camino. Sin significa con, caminar juntos. Se le ha llamado sínodo desde la antigüedad a los encuentros que tenían los obispos para tratar temas de fe y costumbres. Esto fue común en la época patrística. Después, los sínodos se hicieron más generales y se llamaron concilios ecuménicos. Después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI estableció que hubiera sínodos, la reunión de obispos con el Papa a la cabeza para tratar asuntos de fe y costumbres, como he explicado, pero que estos sínodos fueran periódicos para tratar diversos aspectos según las necesidades de cada tiempo de la Iglesia. Así es que después del Concilio Vaticano II se han realizado una serie de sínodos con diferentes temáticas en periodos de más o menos cada 2 o 3 años. Actualmente estamos en un proceso sinodal que el Papa Francisco ha querido que no sea solamente de obispos, sino que participe toda la iglesia e incluso gente que no forma parte de la iglesia de algún modo tenga participación o sea escuchada en este proceso. La página oficial del sínodo que tenemos aquí en la pantalla comienza con esta pregunta: ¿qué es la sinodalidad? Pueden ver ustedes allí, voy a leer tal cual de como está escrito en esta página oficial. La sinodalidad denota el estilo particular que califica la vida y la misión de la Iglesia. Es más bien entonces un estilo, un modo de ser de la Iglesia, expresando su naturaleza de pueblo de Dios que camina y se reúne en asamblea, convocado por el Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. La sinodalidad debe expresarse en el modo ordinario de vivir y trabajar en la Iglesia. Continúo, la sinodalidad desde este punto de vista es mucho más que la celebración de reuniones eclesiales y asambleas episcopales o una cuestión de simple administración interna dentro de la Iglesia. Es el modus vivendi et operandi, o sea, el modo de vivir y de operar específico de la Iglesia, pueblo de Dios que revela y da contenido a su ser como comunión cuando todos sus miembros caminan juntos, se reúnen en asamblea y participan activamente en su misión evangelizadora. Así es que se nos explica que la
Sinodalidad, pues es como una característica de la iglesia, el pueblo de Dios que peregrina, que va caminando y mientras va caminando tiene que cumplir su misión de anunciar el evangelio. Pero es un modo de vida y de operación de la iglesia. Así se nos presenta al menos en este documento. Después vamos a profundizar más adelante en lo que los sínodos del pasado fueron y vamos a ver si hay realmente una continuidad entre lo que en la antigüedad cristiana se llamaba sínodo o en la tradición se ha entendido por sínodo y lo que se entiende ahora por sínodo y sinodalidad. ¿Cuál es el objetivo de este sínodo específicamente, que es sobre el tema de la sinodalidad? Un sínodo sobre la sinodalidad. Parece pleonasmo, pero no lo es. Este sínodo pretende ser un proceso sinodal. O sea, no solamente una reunión, y no solamente una reunión de obispos como se acostumbraba que fueran los sínodos, sino que se trata de que sea un proceso. El objetivo de este proceso sinodal no es proporcionar una experiencia temporal o única de sinodalidad, sino más bien ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una iglesia más sinodal a largo plazo. Se trata de un proceso en el que todos los miembros de la iglesia tenemos que discernir sobre cómo vivir la sinodalidad de manera permanente, no en un momento determinado, sino que continuamente estemos haciendo un caminar juntos. Es como un sínodo continuado. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Para eso se requiere el discernimiento y para eso es este sínodo sobre la sinodalidad. Una pregunta fundamental nos impulsará y guiará. ¿Cómo permite este caminar juntos que la iglesia anuncie el evangelio de acuerdo con la misión que se le ha confiado? ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como iglesia sinodal? Bueno, al menos desde mi punto de vista, no hay mucha claridad en lo que aquí se expresa. Quedan cosas sin entenderse con precisión, pero bueno, dice que aquí hay una pregunta fundamental que nos va a guiar, que a mí me parece que son dos. ¿Cómo permite este caminar juntos que la iglesia anuncie el evangelio? ¿Cómo lo permite? Esa es una pregunta que va a guiar el proceso sinodal. Y en esa misma pregunta, que yo creo que es son dos preguntas en una, ¿y qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer como iglesia sinodal? O sea, el Espíritu Santo nos invita, según lo que aquí se dice, a dar algunos pasos para que la iglesia se mantenga en esta característica de sinodalidad. Luego viene ahí una frase, entre comillas, recordamos que el propósito del sínodo no es producir documentos, sino plantar sueños, suscitar profecías y visiones, permitir que florezca la esperanza, inspirar confianza, vendar heridas, tejer relaciones, despertar un amanecer de esperanza, aprender unos de otros y crear un ingenio brillante que ilumine las mentes, caliente los corazones, dé fuerza a nuestras manos. Pues vamos a ver más adelante cómo los sínodos del pasado tenían que ver siempre con proponer con claridad la doctrina católica, especialmente aquellas doctrinas que en determinado momento de la historia estaban siendo cuestionadas o estaban siendo incluso negadas por los que dentro de la iglesia creían herejías. Es decir, creían cosas que no pertenecen al depósito de la fe. Los sínodos tenían el objetivo de expresar claramente la doctrina católica. Aquí lamentablemente se dice que el propósito del sínodo no es producir documentos. Obviamente el papel en el que se escriben los documentos o el documento en sí no es lo importante, pero es importante o siempre había sido importante en los sínodos
del pasado, reafirmar la verdad católica, la doctrina que los católicos tenemos que creer, la doctrina de Jesucristo, que nos ha sido revelada, transmitida por medio de los apóstoles, para poder vivir según esa doctrina y caminar en el camino de la vida eterna. Aquí se habla de palabras que se oyen bonito, pero no van al grano. Dice que el objetivo no es producir documentos, sino plantar sueños, suscitar profecías y visiones. Esperemos que esos sueños, esas profecías y visiones sean conforme al Evangelio y vayan de acuerdo a la doctrina que la Iglesia ha creído siempre. Pero al parecer están pasando cosas en este proceso sinodal que son más bien extrañas a la fe católica, y por eso el cardenal Gerhard Müller y otros obispos recientemente se han expresado con preocupación sobre el proceso sinodal, llegando a afirmar incluso que está siendo manipulado por ideologías que pretenden transformar no solamente la doctrina, sino transformar la naturaleza misma de la Iglesia. Ese es el peligro de hablar de sueños, profecías y visiones sin tener claridad doctrinal. Los temas del sínodo son tres principalmente: comunión, participación y misión. Y aquí mismo en la página se nos dice algo respecto a cada uno de estos tres conceptos. Comunión. La comunión que compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Juntos nos inspiramos en la escucha de la palabra de Dios a través de la tradición viva de la Iglesia y nos basamos en el sensus fidei que compartimos. Todos tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo. Muy bien, aquí en el concepto de comunión se menciona, como es correcto, la palabra de Dios y la tradición viva de la Iglesia, porque lo que nos une a los católicos es la misma fe, en primer lugar, creer la misma doctrina. Vamos a ver más adelante en este video y en otros próximos cómo están pasando cosas que pareciera que no dan importancia, o no se está dando la importancia que debe darse a la doctrina católica. Más bien se le está dando importancia a lo que la gente cree, a lo que la gente piensa, a lo que la gente siente, pero está quedando, al menos hasta este momento, un poco al margen esta palabra de Dios que aquí se menciona y la tradición viva de la Iglesia. Nos basamos en el sensus fidei, el sentido de la fe que tiene todo el conjunto del pueblo de Dios, que es capaz de darse cuenta de aquello que es compatible con su fe o no. El sensus fidei es un término teológico que espero en otro video posterior poder explicar con mayor profundidad, pero se supone que todo creyente tiene un sentido de la fe que le permite discernir cuando alguna afirmación es favorable con su fe, en conformidad con su fe, o alguna práctica, alguna acción es en conformidad con la fe, o más bien contradice la fe. Es un término teológico que hay que estudiar mejor. No es el tema de este video, pero espero tratarlo en un video posterior. Vamos a pasar al otro concepto de participación. La participación se basa en que todos los fieles están cualificados y llamados a servirse recíprocamente a través de los dones que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. En una iglesia sinodal, toda la comunidad, en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Así es que cada uno en la iglesia recibe el don del Espíritu Santo y esto lo capacita para que participe activamente en la misión de la iglesia. Es otro de los temas
centrales del sínodo sobre la sinodalidad, la participación. Y el otro tema importante es la misión. Dice, nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este proceso sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la Iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo. O sea que se trata de buscar la manera en que podamos dar mayor testimonio del Evangelio, especialmente ante las personas que viven en todas estas periferias que se han mencionado. Muy bien, pues de eso se trata el sínodo sobre la sinodalidad, que, como he dicho, se terminará en el año 2024. Este sínodo tiene varias fases, algunas de ellas ya se llevaron a cabo. Comenzó con una fase diocesana. En cada una de las diócesis se realizaron algunos encuentros para escuchar al pueblo de Dios y a gente que no pertenece necesariamente a la iglesia, pero que puede ofrecer alguna opinión que pueda servir a la iglesia para desempeñar mejor su misión. O al menos esa fue la intención de convocar y de escuchar también a aquellos que no tienen la fe católica. Luego vino la etapa de las conferencias episcopales en cada nación, en las que se recibieron los resultados de las diversas diócesis de cada país y luego se envió un reporte a Roma. En Roma se recibieron todos estos reportes de las conferencias episcopales nacionales y se hizo una síntesis con todas ellas que constituye el instrumento de trabajo para la siguiente fase, que es la fase continental, que va a comenzar. Recientemente se ha publicado este documento, Instrumentum Laboris, que se elaboró, como he dicho, con la recopilación de las ideas más importantes que llegaron de todas las conferencias episcopales a la ciudad de Roma, y allí los que están en la oficina central del sínodo se encargaron de preparar este documento que ahora regresa a todas las diócesis y a todas las conferencias episcopales para trabajarse, pero de manera continental. Después vendrá la fase universal, en la que irán a Roma obispos, representantes de todas las conferencias episcopales, y además están invitados no solamente obispos, participarán también religiosos, religiosas, laicos, y también tengo entendido que participarán incluso algunas otras personas que no pertenecen propiamente a la Iglesia Católica, que podrán estar allí como observadores. Esto es lo que está pasando pues en la Iglesia Universal. Estamos en medio de un proceso sinodal sobre la sinodalidad y se supone que estamos todos caminando o tratando de caminar juntos como iglesia para cumplir mejor nuestra misión evangelizadora. Una vez que he dado una breve introducción a lo que es el sínodo, voy a pasar a el tema de este video, que es que un cardenal y obispo están afirmando que el sínodo está siendo manipulado. Aquí, por este lado, les presento fotografías de dos cardenales que tienen un puesto relevante en la dirección del sínodo. El cardenal Mario Grech, que es el secretario general del sínodo, es como la cabeza ejecutiva. Obviamente por encima de él está el Santo Padre, pero quien directamente trabaja en la dirección del sínodo, pues es el cardenal Mario Grech. Aquí abajo, en el mismo lado de la pantalla, tenemos al cardenal Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo. Él es el relator general del sínodo. También tiene una posición relevante, importantísima en el sínodo, porque él es el que se va a encargar, obviamente apoyado en un equipo, de
elaborar la relación final con todos los datos que se hayan aportado para preparar un documento, si es que lo va a haber, porque dice, ya escuchamos que en la página oficial se menciona que el objetivo del sínodo no es elaborar documentos, pero suponemos que habrá algún documento, alguna recensión final que nos presente lo que se dijo o lo que sacó como conclusiones en cada una de las fases de este sínodo, por lo menos de la fase universal. Pero el encargado de todo esto será el cardenal Jean-Claude Hollerich. Ahora, por este lado tenemos al cardenal Gerhard Müller, que es el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la instancia vaticana que asiste al Santo Padre para cuidar la doctrina, para cuidar la integridad del depósito de la fe. Por varios años el cardenal Müller desempeñó este cargo, finalmente llegó a su término y el Papa Francisco decidió nombrar a otro, ahora al cardenal Ladaria, que es el que tiene esta posición en el Vaticano actualmente. El cardenal Müller se encontró o se fue de visita a Estados Unidos recientemente, durante el mes de octubre estuvo allí y fue entrevistado por varios medios de comunicación católica, una entrevista que causó mucho revuelo, que es la que voy a compartir con ustedes, la realizó Raymond Arroyo para EWTN en su programa The World Over. Esta entrevista se realizó el 6 de octubre de 2022. Yo voy a presentarles aquí la traducción de esta entrevista. Quiero aclarar algunas cosas. No traduje textualmente las preguntas de Raymond Arroyo porque hubiera sido demasiado trabajo para mí. No tengo el tiempo de traducir palabra por palabra todo lo que Raymond Arroyo dijo en esa entrevista, pero he hecho una traducción de sus preguntas como para que entendamos el sentido principal de lo que estaba preguntando. Las respuestas del cardenal Müller sí traté de traducirlas lo más literalmente posible. De todos modos, en la descripción de este video ustedes van a poder ver el link para ver el video de la entrevista y también el link para encontrar la transcripción de la entrevista que está en la página de The National Catholic Register, un medio de comunicación católico que hicieron este trabajo de transcribir la entrevista que EWTN publicó en su canal de YouTube. Así es que vamos a entrar en materia para ver qué preocupaciones está expresando el cardenal Müller y que se supone que también estas preocupaciones son compartidas por otros obispos. La primera pregunta que le hace Raymond Arroyo es la siguiente. Le recuerda que en las encuestas del sínodo ha participado probablemente el 1% de todos los católicos, o máximo el 10% de los católicos. Y Raymond Arroyo le pregunta al cardenal, ¿significan mucho estas encuestas nacionales? ¿Realmente reflejan lo que a los católicos más les interesa? O sea, ¿qué tan relevantes son las respuestas que se nos presentan en el sínodo si participó solamente una muy mínima parte de los católicos en este proceso? La respuesta del cardenal es la siguiente. Yo creo que el enfoque está equivocado. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y luego ponerla en práctica. O sea, el cardenal dice, lo primero que tenemos que hacer no es tanto escuchar las opiniones de los católicos, sino escuchar la palabra de Dios y luego ponerla en práctica. El énfasis se está poniendo ahorita más bien en la escucha de las opiniones de los católicos, toda clase de católicos,
los católicos practicantes, los católicos no practicantes, los que están contentos con la iglesia, los que no están contentos, los que están tratando de vivir la fe católica y aquellos que tal vez no la conocen bien y que no la están viviendo. De todos los católicos se está tratando de recibir opiniones sobre qué piensan de la iglesia, sobre cómo se sienten, sobre qué les parece lo que está pasando actualmente en la iglesia. Pero el énfasis, el sínodo lo está poniendo ahorita allí, en la escucha de las opiniones. El cardenal Müller dice, debiéramos enfocarnos primero a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Luego continúa Raymond Arroyo. El contenido de estos reportes es curioso. Mencionan la necesidad de una iglesia más acogedora, hablando de la acogida a la comunidad LGBTQ. En el reporte de Estados Unidos se dice que hay una necesidad de un constante discernimiento de toda la iglesia sobre cómo acompañar mejor a nuestros hermanos y hermanas LGBTQ. ¿Qué piensa usted de concentrar la atención en la comunidad LGBTQ? ¿Cómo entiende usted que este sínodo que se está desarrollando tome en cuenta estas inquietudes? La respuesta del cardenal es la siguiente. El objetivo de esta ideología fue instrumentalizar la Iglesia Católica en su rostro, para promover sus propias ideas. Aquí el cardenal ya está lanzando una llamada de alerta. Él dice que el objetivo de la ideología fue instrumentalizar la Iglesia para promover sus propias ideas. Pero en realidad, toda persona es bienvenida en la Iglesia, pero primero debe arrepentirse de sus pecados y cambiar su vida de acuerdo con los mandamientos de Dios. Es mejor para nosotros, seres humanos, seguir el camino de Jesucristo y cambiar nuestra vida de acuerdo con sus mandamientos y con el Evangelio de Jesucristo. El cardenal dice, en realidad, en la iglesia toda persona es bienvenida. Él no está de acuerdo con que hay algunos que realmente no están siendo acogidos o bienvenidos en la iglesia. Lo que dice es que toda persona es bienvenida, pero debe de cambiar su vida si es que no está viviendo según el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y cumplir los mandamientos de Dios. Pero lo más preocupante que menciona el cardenal, y recordemos que no es cualquier eclesiástico, sino que es quien fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, suponemos que tiene un conocimiento más amplio de lo que está pasando en la iglesia, y él dice que hay una ideología que está usando como instrumento la iglesia para promover sus propias ideas. Y sería lamentable que este proceso sinodal que se está llevando a cabo en todo el mundo se use para promover ideas contrarias a la fe, pero promoverlas dentro de la misma iglesia. Continúa Raymond Arroyo. Estos reportes parecen tender en la dirección de un mayor liderazgo y de una mayor presencia en la toma de decisiones de parte de las mujeres. Los australianos pidieron un diálogo sobre la ordenación diaconal de mujeres. ¿No había sido esta cuestión de la ordenación de mujeres ya definida por los últimos pontífices, incluyendo el Papa Francisco? La respuesta del cardenal. En la Iglesia no tenemos nada que ver con el poder político ni con la autorrepresentación, sino que tenemos que seguir la voluntad de Dios y ser responsables por la salvación de todo el género humano, y tenemos que cooperar con la voluntad de Dios. Tenemos la misión de Jesucristo de guiar a todos a la salvación, a Jesucristo, quien es el único redentor, no a una autocreación, a una autorredención. Está todo manipulado de ideología y esto no tiene nada que ver con el Evangelio y la doctrina de la Iglesia Católica. Así es que la pregunta fue si vale la pena seguir tratando el tema de la ordenación de mujeres cuando los últimos papas, incluyendo el actual, ya han dicho que no es un tema en discusión. Sin embargo, se vuelve a poner sobre la mesa el tema
en este documento que será el Instrumentum Laboris para la fase continental del sínodo. Por eso el cardenal dice que no podemos ver la Iglesia en términos políticos como podemos ver otras sociedades, que la Iglesia no tiene nada que ver con el poder político ni con la autorrepresentación. A nosotros nos toca seguir la voluntad de Dios. No es la voluntad del pueblo lo que la jerarquía de la Iglesia tiene que estar escuchando o en lo que tiene que estar poniendo la atención, sino en la voluntad de Dios. Esto no significa que no se pueda escuchar al pueblo o lo que los fieles católicos piensan o desean, pero pareciera que se está poniendo demasiado énfasis en la escucha, incluso de opiniones que son contrarias a la doctrina católica. Esto es lo preocupante. Tenemos la misión de Jesucristo de guiar a todos a la salvación. La Iglesia, más que escuchar, tiene la misión de anunciar a Jesucristo y anunciar la verdad de Jesucristo, porque a la salvación se llega después de haber creído en la palabra de Jesucristo y de ponerla en práctica. Dice la Escritura, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto que está diciendo el cardenal, creo yo que está en sintonía con el Evangelio y con lo que la Iglesia ha hecho siempre. Siguiente pregunta de Raymond Arroyo. Usted fue la cabeza de la Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe. ¿Qué debe pensar mientras mira que se está creando un sistema en el que toda esta doctrina parece estar a disposición o a la venta, como para que la gente que quiera la pueda comprar o no comprar? A eso se refiere la pregunta. La respuesta del cardenal es la siguiente. El fundamento de la Iglesia es la palabra de Dios como una revelación, no nuestras extrañas reflexiones. Esta agenda es un sistema de autorrevelación. Esta ocupación de la Iglesia católica es una toma de control hostil de la Iglesia de Jesucristo. Y si tú miras solo una página o lees una página del Evangelio, verás que esto no tiene nada que ver con Jesucristo. Y ellos piensan que la doctrina es solo como un programa de un partido político que puede cambiarlo de acuerdo con sus votos. Esta es una de las afirmaciones más fuertes del cardenal Müller en esta entrevista. Dice que el fundamento de la Iglesia es la revelación de Dios. Nosotros creemos que Dios se ha revelado, se ha mostrado al hombre, y el culmen de esa revelación es Jesucristo. Dios nos ha dicho quién es. Nos ha dicho también en esa revelación quiénes somos nosotros. Nos ha dicho cuál es nuestro origen, cuál es nuestro destino eterno y cómo podemos llegar a ese destino eterno. Cuando hablamos de la revelación nos referimos al conjunto de verdades que Dios ha transmitido al hombre en Cristo, pero esas verdades las recibieron los apóstoles y Jesucristo por medio de los apóstoles ha dejado esa verdad a la Iglesia. El contenido de las verdades reveladas es lo que llamamos el depósito de la fe, el conjunto de verdades que Dios le ha comunicado al hombre. Muchas de estas verdades son inaccesibles a nuestra inteligencia natural, es decir, no podríamos haber llegado a conocerlas si Dios no nos las hubiera revelado. La revelación también incluye verdades que podemos alcanzar por la razón natural, como la inmortalidad del alma, y como otras verdades reveladas, la existencia del alma también, la existencia de Dios. Son verdades que podemos conocer usando nuestra recta razón, pero las verdades más importantes son aquellas que no podríamos haber conocido si Dios no nos las hubiera revelado. Por eso, el fundamento de la Iglesia es la revelación. Si no hubiera una revelación divina hacia el hombre, no habría Iglesia católica.
Y si no hubiera unas verdades reveladas que comunicar, no tendría sentido la existencia de la Iglesia Católica. Jesucristo dijo, vayan y enseñen, vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura, vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Así es que esta revelación la ha recibido la Iglesia, y la Iglesia tiene la obligación de conservar íntegro el depósito de la fe y de predicar este depósito de la fe a cada generación de cristianos hasta que Cristo vuelva. Por eso dice aquí el cardenal que el fundamento no son nuestras reflexiones personales, sino la revelación de Dios. Y es donde tenemos que estar poniendo la atención. Creo yo que el cardenal tiene toda la razón en lo que está diciendo. Habla de que esta agenda es un sistema de autorrevelación. Es como si la verdad revelada estuviera en nuestras opiniones personales o en la opinión de la mayoría, como si allí pudiéramos encontrar la revelación, una autorrevelación. Es decir, nosotros interiormente creamos la revelación, o lo que hay en el interior de todos nosotros, esa es la revelación. Esta ocupación de la Iglesia Católica es una toma de control hostil de la Iglesia de Jesucristo. Esta frase es bastante fuerte. El cardenal está diciendo que la Iglesia está ocupada, o al menos parte de la Iglesia, o al menos este sínodo. Hay una ocupación de la Iglesia Católica, es una toma de control hostil de la Iglesia de Jesucristo, a hostile takeover. Esa es la expresión que usó el cardenal. Una toma de control hostil de la Iglesia de Jesucristo. Es muy fuerte esto que está diciendo porque se está refiriendo a quienes están controlando todo este proceso sinodal. Y si tú miras solo una página o lees una página del Evangelio, verás que esto no tiene nada que ver con Jesucristo. Ellos piensan que la doctrina es solo como un programa de un partido político que puede cambiarlo de acuerdo con sus votos. Y pues sí, efectivamente, algo de esto hemos visto en la cuestión de la liturgia tradicional. Primero, estuvo permitida siempre, por muchos siglos. Luego, en tiempos del Papa Pablo VI, estuvo como prohibida. Luego, con Juan Pablo II, hubo una apertura. Esa apertura fue todavía mayor bajo el pontificado de Benedicto XVI. Pero ahora, con el pontificado del Papa Francisco, estamos volviendo a la restricción y en muchos lugares a la prohibición de la misa tradicional. La Iglesia no puede ser como un gobierno democrático que cuando cambia de partido pasa de pro-life a pro-choice. La Iglesia no puede pasar de pro-tradición a anti-tradición solo porque van cambiando las personas que gobiernan la Iglesia. Dice el cardenal que quienes están ahorita en el poder, al menos en el poder o en el control de este sínodo, piensan que la doctrina es como un programa de un partido político, que puede cambiarlo de acuerdo con sus votos. Es decir, vamos a creer según las ideas de los que están teniendo el control de la Iglesia. Eso no puede ser la Iglesia Católica. Luego continúa Raymond Arroyo. El cardenal Mario Grech, este que está aquí, arriba, secretario general del Sínodo, habló a 200 líderes católicos estadounidenses el mes pasado en Roma. Habló de asuntos complicados, como divorciados vueltos a casar, recibiendo la Sagrada Comunión, la bendición de parejas del mismo sexo, y dijo lo siguiente: estas cosas no han de ser entendidas simplemente en términos de doctrina, sino en términos del continuo encuentro de Dios con los seres humanos. ¿Qué tiene la Iglesia que temer si a estos dos grupos, en medio de los fieles, se les da la oportunidad de expresar su íntimo sentido de las realidades espirituales que ellos experimentan?
¿Podría ser esta una oportunidad para que la Iglesia escuche al Espíritu Santo hablando también a través de ellos? Hasta aquí la cita de las palabras del cardenal Gregg. Continúa Raymond Arroyo. Sus pensamientos al escuchar esto, el poner la doctrina contra la continua experiencia de Dios con el género humano. Pues sí, al parecer el valor de la doctrina viene disminuido ante otra cuestión que según el cardenal tenemos que considerar, que es el encuentro continuo de Dios con el género humano. La respuesta del cardenal es la siguiente. Esta es una hermenéutica del viejo protestantismo cultural y observa el modernismo. Esta es la experiencia individual al mismo nivel de la revelación objetiva de Dios. O sea, aquí se está poniendo en el mismo nivel la experiencia personal que alguien pueda tener de Dios con la revelación objetiva de Dios, con las verdades reveladas por Jesucristo a los apóstoles y comunicadas por los apóstoles a toda la iglesia. La verdad es que la iglesia ha creído siempre y ha conservado íntegramente para transmitirlas de generación en generación. Aquí se pone al mismo nivel la experiencia individual, subjetiva. Eso es lo que dice el cardenal. Continúo leyendo. Y Dios es solo una pared para ti, en la cual tú puedes proyectar tus propias ideas y hacer un cierto populismo en la iglesia. O sea, Dios es nada más como una pared en la cual yo proyecto mis ideas. Cualquier cosa que yo sienta o que yo piense, voy a decir que eso viene de Dios, que eso es lo que Dios me está inspirando o Dios está hablando a través de mí. Esto es populismo en la iglesia, porque significaría que lo que la mayoría de los católicos piensa, eso es lo que Dios está queriendo decir a la iglesia. Seguramente todos los que fuera de la iglesia quieren destruirla y a los fundamentos, ellos están muy contentos con estas declaraciones. Pues claro, si la iglesia pierde su identidad y deja de creer con lo que siempre ha creído, claro que los enemigos de la iglesia estarán muy contentos, como dice el cardenal. Continúo leyendo. Pero es obvio que esto es absolutamente contrario a la doctrina católica. Tenemos la revelación de Dios en Jesucristo y está definitivamente cerrada, completada y terminada en Jesucristo. Esto es absolutamente claro, que Jesús ha hablado sobre la indisolubilidad del matrimonio. ¿Y cómo es posible que el cardenal Gregg sea más inteligente que Jesucristo? ¿De dónde toma su autoridad para relativizar, para alterar lo de Dios? Pues aquí el cardenal Müller, con mucha claridad y también con mucha fuerza, está tratando de advertir de el peligro de que se esté afirmando lo contrario a la doctrina católica. Si ya tenemos la revelación de Jesucristo y él recuerda que esta revelación quedó completada, terminada, la revelación pública, todo lo que Dios quería decirle al hombre se lo ha dicho en Cristo. Y creemos que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol. Por lo tanto, ningún papa, ningún sucesor de Pedro, ningún colegio episcopal de ninguna época puede ahora decirnos que tenemos una nueva revelación, que lo que antes era verdad, ahora ya no es verdad, que lo que antes era pecado, ahora ya no es pecado, o que lo que antes era virtud, ahora ha dejado de ser virtud. No se puede cambiar la revelación. La revelación se tiene que transmitir íntegra. Íntegra significa que no le podemos agregar nada, ni le podemos quitar nada, ni podemos cambiar nada de la doctrina de Jesucristo. Esto es lo que está recordando el cardenal. Entonces, en este proceso sinodal, está bien que se quiere escuchar opiniones diversas de católicos de todo tipo, pero no debemos de perder de vista que lo que guía a la iglesia no es la opinión de la mayoría ni las opiniones subjetivas de las personas, sino la verdad revelada, objetiva.
la verdad que Jesucristo nos ha comunicado, la verdad de la cual Cristo dijo que nos haría libres. ¿Cómo es posible que el cardenal Gregg sea más inteligente que Jesucristo? Está haciendo esta pregunta. Es una pregunta retórica porque en realidad el cardenal Gregg no es más inteligente que Jesucristo, pero si de algún modo está tratando de decir que se podrían validar modos de vida contrarios a los mandamientos de Dios por el supuesto continuo encuentro de Dios con los hombres, dice el cardenal Müller, esto no puede ser, porque Jesucristo dijo claramente, por ejemplo, que el matrimonio no se puede disolver. Jesucristo, él mismo afirmó la indisolubilidad del matrimonio. Luego Raymond Arroyo dice lo siguiente, usted hace poco ha estado en un consistorio. El consistorio es la reunión de los cardenales con el Papa. En agosto hubo un consistorio en Roma al que asistieron todos los cardenales y en ese consistorio también se crearon nuevos cardenales. Que usted crea que el proceso sinodal se está convirtiendo en una toma de control hostil de la Iglesia, un intento de destruir la Iglesia, dice que Raymond Arroyo dice es algo que le preocupa y le pregunta, ¿es esto lo que usted ve aquí? Dice el cardenal Müller, si ellos triunfan sería el fin de la Iglesia Católica y debemos resistirlo como a los viejos herejes del arrianismo, cuando los arrianos pensaron, de acuerdo con sus ideas, qué puede hacer Dios y qué no puede hacer Dios. Esto es irracionalidad, que el ser humano, el intelecto, decida qué es verdad y qué es el error. Nuevamente hace aquí una afirmación muy fuerte. Si ellos triunfan, ellos que quieren, según el cardenal, instrumentalizar el sínodo para difundir ideologías, ellos que quieren darle otra forma a la iglesia, si ellos triunfan sería el fin de la Iglesia Católica. Y él dice que ¿qué tenemos que hacer los católicos si vemos un intento de cambio de doctrina, un intento de cambiar la estructura de la iglesia que Cristo mismo le dio? Tenemos que resistir como a los viejos herejes del arrianismo, como la iglesia, los católicos fieles resistieron a los herejes en la crisis arriana. La crisis arriana se desencadenó por una herejía en el siglo IV. Arrio, un sacerdote de Alejandría, empezó a predicar que Jesucristo no es Dios, que es la criatura más excelente de Dios, pero es criatura. Él entendió engendrado en el sentido de creado. Por eso Arrio enseñaba que hubo un tiempo en que el verbo de Dios no existía. Después fue creado y luego se encarnó. Esta herejía de Arrio se difundió increíblemente en prácticamente toda la iglesia del siglo IV. Muchos obispos aceptaron ideas arrianas o semi-arrianas de compromiso, queriendo encontrar como una vía media entre la verdad y el error, lo cual los hacía también herejes. Y la figura grande de aquel periodo de la iglesia fue Atanasio. Hubo otros santos también muy grandes que defendieron la fe católica, pero como que Atanasio fue el líder, el que encabezó la defensa de la doctrina de la Iglesia, la doctrina católica que se había definido en el Concilio de Nicea en el año 325, que decía que el Hijo es consubstancial al Padre, de la misma sustancia del Padre. Eso significa, en términos filosóficos, que el Hijo es tan Dios como el Padre y es un solo Dios como el Padre, con el Padre, perdón, un solo Dios con el Padre. No son dos dioses. Consubstancial expresa que el Hijo de Dios es divino, pero a la vez expresa que no hay dos dioses, sino
uno solo, una sola sustancia divina, que es la misma que tiene el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, aunque en el Concilio de Nicea se trató propiamente de la consubstancialidad del Hijo. Los católicos resistieron la herejía y muchos sufrieron porque su obispo se volvió arriano o su sacerdote se volvió arriano. Y donde el obispo era arriano, sufrían los sacerdotes fieles a la verdadera fe católica y sufrían los laicos fieles a la verdadera fe católica. Pero especialmente los fieles de aquel tiempo, los fieles laicos que creían que Jesucristo es verdaderamente Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, ellos resistieron la herejía de los arrianos, es decir, no siguieron a los obispos herejes de aquel tiempo y conservaron la fe. El cardenal dice que tenemos que hacer lo mismo. Si vemos que se está tratando de cambiar la doctrina de la Iglesia o, como he dicho, la naturaleza de la Iglesia como Cristo la fundó, tenemos que resistir. Continúa Raymond Arroyo. Todos estos reportes nacionales están siendo sintetizados en un documento de trabajo en Roma, el Instrumentum Laboris. Este documento sigue siendo refinado, pero últimamente el documento guiará todas estas discusiones para el sínodo en Roma. Está siendo preparado por el liderazgo del sínodo y un comité de consejeros y un grupo de aproximadamente 20 llamados expertos. Estos son laicos, hermanas religiosas, sacerdotes católicos, un arzobispo. ¿Quiénes son estas personas y por qué han sido escogidas para dar forma a este documento de trabajo? ¿Por qué no hace esto un grupo de cardenales? Eso pregunta Raymond Arroyo y la respuesta del cardenal Müller es la siguiente. Ellos están soñando con otra iglesia que no tiene nada que ver con la fe católica. Ellos quieren abusar este proceso para cambiar la iglesia católica y no solo en otra dirección, sino hacia la destrucción de la iglesia católica. Nadie puede hacer un cambio absoluto y sustituir la doctrina revelada de la iglesia, pero ellos tienen estas ideas extrañas de la doctrina como solo una teoría de algunos teólogos. La doctrina de los apóstoles es una reflexión y manifestación de la revelación de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios en la autoridad de la Sagrada Biblia, de la tradición apostólica y del magisterio. Y todo lo que dijo antes el concilio, que no es posible sustituir la revelación dada de una vez y para siempre en Jesucristo por otra revelación. Así es que aquí vuelve a advertir el cardenal sobre el grave peligro de sustituir la revelación de Dios, la verdad revelada, por ideas extrañas a la fe católica. Dice incluso que estas personas están soñando con otra iglesia que no tiene nada que ver con la fe católica. Y bueno, hablábamos hace un momento al inicio del programa cuando leíamos de la misma página oficial del sínodo cómo se trata aquí de sueños, de experiencias, de visiones. El peligro está en que no se dice claramente que debemos de concentrarnos en escuchar la doctrina católica de siempre, la verdad revelada que está, como dice el cardenal Müller, en la Sagrada Escritura y en la tradición principalmente. El magisterio está al servicio de las verdades de la Escritura y de la tradición. No puede estar en contra. El Papa y los obispos no pueden ponerse en contra de las verdades reveladas que están en la Escritura y en la tradición. Por eso dice el cardenal, tenemos que escuchar la palabra de Dios, escuchar la tradición, escuchar el magisterio y tener en cuenta que no es posible sustituir la revelación dada de una vez y para siempre en Jesucristo. Esta no se puede cambiar. La iglesia no crea la verdad, no inventa la verdad. La iglesia ha recibido la verdad como un don de Dios y también la iglesia es responsable de custodiar esta verdad, porque para salvarnos, para llegar a la vida eterna, necesitamos conocer esta verdad, creerla en nuestro corazón,
ponerla en práctica en nuestra vida. De otro modo, no podemos llegar a la salvación eterna. Por eso es tan importante que la doctrina católica se conserve pura, íntegra, a lo largo de todos los siglos, que no se contamine, para que a cada generación de creyentes le llegue la misma doctrina predicada por Jesucristo a los apóstoles y puedan salvarse escuchando y viviendo esas palabras de vida eterna que el Señor Jesús nos vino a traer. Luego viene una pregunta que podríamos llamar la pregunta de los 64,000. ¿Por qué piensa que el Papa está permitiendo esto? La respuesta del cardenal. Esta es una pregunta difícil, pero no lo puedo entender. Debo decirlo abiertamente porque la definición de Papa es, y basado en el Concilio Vaticano y también en la historia de la teología católica, él tiene que garantizar la verdad del Evangelio y la unidad de todos los obispos y en la Iglesia, en la verdad revelada. Y a Pedro se le preguntó y a todos los apóstoles, ¿quién es Jesucristo? ¿Es un profeta o es un nuevo Elías u otro hombre religioso? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y en esta confesión están incluidas todas las demás verdades de los misterios de la fe cristiana o católica, la Trinidad, la Encarnación, la gracia y los sacramentos. Todo está incluido aquí. Así que el cardenal está recordando que la misión principal del Papa es confesar la fe, toda la fe católica, y mantener la Iglesia unida en esa misma fe. Por eso podemos ver a lo largo de la historia esa gran preocupación de los papas por expresar con claridad, con precisión, con firmeza también cuando ha sido necesario, la fe de la Iglesia de siempre, la fe católica, porque estamos unidos por una misma fe. Si empezamos los católicos a creer cosas diferentes cada uno, vamos perdiendo la unidad. Dice la Escritura, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Por eso es tan importante la unidad en la misma fe. Cuando una persona empieza a creer doctrinas que no están incluidas en el depósito de la fe católica o que son contrarias a esta fe, esa persona se separa de la Iglesia, pierde la unidad con el resto de la Iglesia. Y aquí el cardenal dice que no puede entender por qué el Papa está permitiendo que en este proceso sinodal se escuchen voces que contradicen nuestra fe católica o propuestas de cambiar incluso la doctrina católica o de que ya no se predique o de silenciar la doctrina, porque si la doctrina resulta incómoda a un cierto grupo de personas, entonces tenemos que tener cuidado de ya no mencionar esa doctrina para que todos se sientan incluidos y bienvenidos en la iglesia. Pero eso no sería fidelidad a la palabra de Dios, no sería fidelidad a la verdad. Y la verdad nunca es contraria a la caridad. De hecho, decir la verdad a quien está en el error, que podemos encontrar el tono adecuado, las palabras adecuadas, el momento adecuado, pero decir la verdad a quien está en el error es un acto de caridad. Si una persona está viviendo en un modo que lo puede llevar a perder su alma para siempre, decirle que necesita convertirse, decirle que puede salir del pecado y que Dios está dispuesto a perdonar su pecado, no es una falta de caridad. Pero si por miedo a que esa persona se sienta mal, se sienta excluida, se sienta juzgada, no decimos nada y solo decimos Dios te ama mucho así como eres, no estamos teniendo caridad con esa persona, porque no le estamos diciendo lo que necesita escuchar, porque estamos dejando que siga en el mismo camino de perdición.
Dice el cardenal que el Papa, pues, es el sucesor de Pedro y Pedro es el que confesó en primer lugar la fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y en esa confesión están incluidas todas las verdades de la fe católica. Lo que le toca al Papa es confesar constantemente delante de todos esa fe que no puede ser alterada, esa doctrina siempre válida de la Iglesia Católica. Continúa Raymond Arroyo. Esta semana, la cuenta oficial de Twitter del Sínodo Vaticano tuiteó lo siguiente del cardenal Grech en relación al Sínodo y al Concilio Vaticano II. Él dijo: una recepción correcta de la eclesiología del concilio es activar un tal proceso fructífero hasta abrir escenarios que ni siquiera el concilio habría imaginado, y en el cual las acciones del Espíritu que guía a la Iglesia quedan manifiestas. ¿Qué significa esto para usted? Entonces, citando al cardenal Grech, vamos a entender otra vez lo que dijo el cardenal Grech, que está aquí arriba, en su foto, está aquí arriba. Vamos a ver qué dijo. Que una recepción correcta de la eclesiología del concilio es activar un proceso para abrir escenarios que ni siquiera el concilio habría imaginado. O sea que para ser fieles al concilio hay que estar dispuestos a sorpresas que ni siquiera fueron planteadas en el concilio. Y esto lo tenemos que atribuir al Espíritu Santo que guía a la Iglesia. La respuesta del cardenal Müller: que esto viene de la autoridad del cardenal Grech, su propia revelación para él. Eso es lo que opina. Y no solo eso, es una teoría sobre los llamados procesos, los cuales están superando la revelación. Muy interesante lo que dice aquí. Se están poniendo por encima los procesos, por encima de la revelación misma. No se pone atención a la revelación, sino se pone más atención a los procesos humanos o pastorales dentro de la Iglesia. Muy preocupante. Continúo leyendo al cardenal. Y todos los que estudiaron el primer semestre de sociología lo saben. La Iglesia y las autoridades de la Iglesia no pueden cambiar la revelación, fundar una nueva iglesia de acuerdo con cosas y luego usar todos los oficios hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un camino como el presbiterianismo o todos estos movimientos neumáticos fuera de la Iglesia Católica, sustituyendo a Jesucristo. Atención, muy interesante lo que está diciendo el cardenal. El Espíritu Santo no puede guiarnos por un camino que contradice a Jesucristo. El Espíritu Santo no puede sustituir a Jesucristo en el sentido de que nos va a enseñar verdades que Jesucristo no nos había enseñado, o que nos va a enseñar cosas contrarias a las que Jesucristo ya nos ha revelado. Es el Espíritu del Padre y del Hijo quien nos introduce en las verdades completas, pero dichas de una vez y para siempre, reveladas en Jesucristo, y por tanto, no un impulso solo por un proceso que nos conduce al final contra la revelación. Por tanto, tenemos un claro credo apostólico. Me pregunto, ¿cómo el cardenal Grech aquí se presenta a sí mismo como una superautoridad? Él no es un teólogo reconocido, no tiene importancia en la teología académica. ¿Y cómo está presentando una nueva hermenéutica de la fe católica solo porque es el secretario del sínodo, el cual no tiene autoridad sobre la doctrina de la Iglesia? Y todos estos sínodos de obispos y procesos no tienen autoridad, de ningún modo una autoridad magisterial. Bueno, es importante que tengamos esto presente, porque todo lo que se diga en este proceso, todo lo que se ha dicho a este momento, todo lo que han expresado todas las personas reunidas en las diócesis, sacerdotes, obispos, todo lo que se expresa aún en el Instrumentum Laboris o lo que pueden estar diciendo los que están dirigiendo el sínodo o el proceso sinodal, no es magisterio de la Iglesia. Hasta ahorita todavía no hay una autoridad magisterial. Por eso podemos tomar todo esto como una opinión o como opiniones. Es importante no confundirnos. No todo lo que se está hablando se dice con la autoridad de la Iglesia. Esto es bueno saberlo y es bueno que el cardenal Müller lo recuerde para todos nosotros.
y sobre todo que nos dé este principio básico, que el Espíritu Santo no puede inspirar cosas contrarias a las que ya enseñó nuestro Señor Jesucristo. Luego viene otra pregunta de Raymond Arroyo. La semana pasada fueron subidas varias fotos en la página de Facebook del Sínodo, ilustrando el sínodo sobre la sinodalidad. Una representa una mujer sacerdotisa prominentemente mostrada junto a un hombre con una playera del orgullo gay. La ilustración dice: somos la gente joven del futuro y el futuro está ahora animando esta misión floreciente que es más grande que cada uno de nosotros. Deseamos estar en los comités de consejeros y tomar decisiones. Ahora, esta ilustración tiene la marca de agua del sínodo de los obispos en la esquina de arriba. ¿Cuál es el mensaje aquí, su eminencia, y cómo es visto esto en Roma? Ahora me voy a permitir presentarles aquí precisamente las fotografías de estas llamadas obras de arte, así llamadas por la Secretaría General del Sínodo. Aquí les voy a presentar cómo apareció en la página de Facebook, página oficial de Facebook del Sínodo, y en la cuenta de Twitter, por este lado, lo que apareció. Es el mismo mensaje, se ve más grande aquí por el lado donde estoy poniendo la cuenta de Twitter, pero dice exactamente lo mismo en la página de Facebook. Dice lo siguiente, esto lo pone la Secretaría General del Sínodo. En Frascati 22, nuestros expertos están trabajando en la síntesis producida durante la fase de consulta local. Páginas y páginas llenas de historias, de intuiciones, pero también en algunos casos de verdaderas obras de arte. Así es que a esto la Secretaría del Sínodo le llama verdaderas obras de arte. Y voy a poner aquí en grande esta imagen que es específicamente a la que se está refiriendo Raymond Arroyo. Aquí vemos unos jóvenes, pero entre estos jóvenes hay una mujer con ornamentos sacerdotales, y aquí tenemos otro joven que parece masculino con una playera que dice Pride, con letras con los colores del arco iris, obviamente haciendo referencia al orgullo gay. Y como ya mencioné, lo que se dice ahí en las leyendas es, permítame tantito, somos la gente joven del futuro y el futuro está ahora animando esta misión floreciente que es más grande que cada uno de nosotros. Deseamos estar en los comités de consejeros y tomar decisiones. Muy bien, pues a esto la Secretaría del Sínodo lo llama obra de arte. Y pues también de paso les digo que en la cuenta de Twitter hubo muchísimas respuestas a esta afirmación de parte de la Secretaría General del Sínodo, y la mayoría de las respuestas fueron negativas. O sea, la mayoría de los católicos que vio esto en Twitter se sintió ofendido en su fe, no le agradó, y no le agradó que la Secretaría haya llamado a esto obras de arte o que esté promoviendo esto como si fuera lo que los jóvenes están esperando de la iglesia. Hay muchos jóvenes católicos que no tienen nada que ver con estas ideologías que están expresadas allí. De eso se trata, pues, la pregunta que le hace Raymond Arroyo al cardenal. La respuesta del cardenal es la siguiente: este es un deseo de tomar el control, un poder que no existe, un deseo de ser más inteligentes que el mismo Dios. Es como la forma marxista de crear la verdad presentando su propio poder. Ellos tienen la intención de sustituir con sus propias ideas subjetivas contra la realidad revelada de Jesucristo. Esta es la destrucción de la Iglesia Católica. O sea, están buscando una participación de los fieles que consiste en darles un poder que no tienen.
se está viendo esto como una cuestión de poder. En el fondo se está viendo la autoridad de la iglesia como si se tratara de una cuestión de poder humano, una cosa meramente humana, cuando Jesucristo nos enseñó que la autoridad para nosotros los cristianos no se puede desempeñar como se hace en el mundo. Él, siendo el maestro, lavó los pies de los apóstoles, pero no negó ser el maestro. Él dijo: ustedes me llaman maestro y dicen bien porque lo soy. No dijo: no, yo vengo aquí a aprender de ustedes, ustedes me van a enseñar a mí a ser maestro, ustedes tienen mucho que decirme. No, ustedes me llaman maestro y dicen bien porque lo soy, pero yo les he lavado los pies. La autoridad es un servicio. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el último y el servidor de todos. Pero eso no significa que no mande. Jesucristo les dijo a sus apóstoles: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Por eso el cardenal habla aquí de que este es un deseo de tomar control, un poder que no existe. Es querer ser más inteligentes que Dios, querer darle a la iglesia una forma que Cristo mismo no se la dio. Es una forma marxista de crear la verdad presentando su propio poder. Es imponer la verdad a través de el poder. Bueno, no es imponer la verdad, más bien es imponer el error, pero llamarle verdad y hacerlo por medio del poder. Tienen la intención de sustituir con sus propias ideas subjetivas la verdad revelada, la realidad revelada de Jesucristo. Esto es muy peligroso, pero es peligroso que el proceso sinodal está dando la oportunidad a la gente que tiene esta ideología de avanzar su ideología y de usar las estructuras del sínodo o los medios que el sínodo tiene para promover sus ideas. Esto es muy grave y es muy bueno que el cardenal esté advirtiendo sobre lo que está pasando en la iglesia. Otra pregunta de Raymond Arroyo: ¿es esta una jugada para el Vaticano III? ¿Es lo que están intentando aquí, crear un Vaticano III de cultura pop? Respuesta del cardenal: sí, es ciertamente eso. Es muy asombroso que esto está permitido por la autoridad en este contexto del Vaticano. Da la impresión de que es realmente posible que la Iglesia cambie, de que los organizadores del sínodo están autorizados para hacer la audiencia del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es solo un show para ellos. Esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, quien revela al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y este es un modo de socavar la fe católica y la Iglesia católica. Qué fuertes afirmaciones y contundentes del cardenal Müller, que yo pienso él no tiene una razón para estar inventando todas estas cosas. No creo que sea su intención estar causando escándalo en los fieles. Eh, es un hombre que, recordemos, tiene todavía una carrera eclesiástica, si le queremos llamar de esa manera. O sea, es un papable para el siguiente cónclave. Entonces, no creo que tenga un interés él en decir estas cosas, un interés personal. Al contrario, obviamente todo esto que está diciendo a él lo pone en mal con gente que tiene poder en la iglesia. Sin embargo, él se atreve a decir todas estas cosas seguramente porque ve un peligro para la fe de los fieles, ve un peligro de confusión y un peligro de que se esté usando el sínodo como un instrumento para difundir ideologías, porque recordemos que todas estas cosas, todas estas ideas van a volver a todas las diócesis a través del instrumentum laboris, el documento que se tendrá que usar y que leer y meditar para la fase continental del sínodo. Entonces, él está asombrado de que la autoridad en el Vaticano esté permitiendo estas cosas. Se está dando la impresión de que es posible cambiar la iglesia. Este es el problema. Se da la impresión de que es posible cambiar la iglesia, de que se puede proceder en la iglesia como se procede en un
gobierno nacional de un país, que a fuerza de presión y presión y presión y marchas y movidas políticas se puede llegar a imponer la voluntad de algunos sobre toda la nación. Pero esto no puede pasar en la Iglesia Católica, porque la Iglesia es una institución también divina, no solamente humana. La cabeza de la Iglesia es Cristo y Él es Dios. Y Jesucristo es quien dirige la Iglesia y el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Nosotros no podemos hacer la Iglesia a nuestro gusto. Tenemos que respetar la Iglesia como Cristo la fundó, como Cristo quiso que estuviera constituida. Por eso dice aquí que para los organizadores de este sínodo, ellos se creen como la audiencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es como una función para ellos, un show que se les presenta, pero dice, esto no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela a la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo nos revela la verdad. Entonces, esto es un modo de socavar la fe católica y la Iglesia Católica. Y hasta aquí voy a comentar de esta entrevista al cardenal Müller. Después, Raymond Arroyo le preguntó sobre el tema del cardenal Zen, que es un héroe, un gran defensor de la fe que está siendo juzgado por el gobierno chino, pero como no es el tema de este video, no voy a mencionar aquí lo que el cardenal dijo sobre la cuestión del juicio del cardenal Zen. Hasta aquí, pues, comparto estas preocupaciones expresadas por el cardenal Müller y he tratado de, pues, como les dije, hacer una traducción lo más literal posible, porque lamentablemente en español muchas veces muchas de las cosas que suceden no se publican, no se traducen. Espero de algún modo haber ayudado a que todos ustedes puedan enterarse de estas preocupaciones que hay en el cardenal Müller y en otros obispos. En videos posteriores voy a estar hablando de lo que otros obispos han expresado sobre el sínodo, siempre en la línea de que está siendo manipulado y que está haciéndose en un modo que contradice la naturaleza misma de la Iglesia Católica. Pero eso será tema de videos posteriores. Por ahora les doy gracias por la atención. Pido a Dios que los bendiga y les animo a que conserven su fe. Hasta la próxima.